Bienvenidos al seminario online Linfoma cutáneo de células T, ¿qué debemos saber?, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, SEMO, que este año lleva como lema ¿Te unes al cambio? Mi nombre es Lara Fernández y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello, contamos con la presencia del doctor Pablo Luis Ortiz Romero, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, cuando quiera. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esto y a visibilizar un poco mejor los linfomas cutáneos. He participado con distintas empresas de la industria farmacéutica y potencialmente podría ser un conflicto de interés, creo que no, pero aquí dejo mi comunicación de estos potenciales conflictos de interés. La primera cuestión es qué son los linfomas cutáneos. En realidad, los linfomas cutáneos son muchas enfermedades diferentes, hay más de 20 de hecho. Todas tienen en común que se manifiestan por una proliferación de linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, y que la manifestación inicial es en la piel. No sabemos muy bien dónde empiezan algunos de ellos, otros sabemos que se inician en la piel y se manifiestan en la piel, pero el hecho es que todos tienen lesiones en la piel desde el principio. Ya desde la pandemia sabemos que hay varios tipos de linfocitos y a grandes rasgos hay un tipo de linfocito que se llama linfocito T, que se encarga de la inmunidad humoral, de la inmunidad celular, y un tipo de linfocito B, que es el que se encarga de fabricar los anticuerpos. Bueno, pues en la piel la gran mayoría de los linfocitos, de los linfomas, están producidos por una proliferación de linfocitos T, 3/4 partes, y solo uno de cada 4 está producido por una proliferación de linfocitos B. Todo esto se lleva a una clasificación de linfomas cutáneos, la que más utilizamos. Hay varias clasificaciones, la que más utilizamos los dermatólogos es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Europea para Investigación y Tratamiento del Cáncer. Aquí solo están algunos de los linfomas cutáneos. Los más frecuentes de todos son dos enfermedades que van siempre juntas, que son la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, que será de los únicos que hablaré hoy porque son los más frecuentes. ¿Son raros? Pues sí, son raros. Más o menos ahí hacen falta 1 millón de habitantes para conseguir entre 5 y 10 casos al año de todos estos linfomas cutáneos. Como decía, los más frecuentes son la micosis fungoide y el Sézary. La micosis fungoide aparece más o menos 1 de cada 5 millones de habitantes al año, un caso nuevo cada 5 millones de habitantes al año, y hacen falta... perdón, me estaba equivocando. Son 5 casos por millón de habitantes al año y hace falta 5 millones de habitantes para tener un caso de síndrome de Sézary. Otros son mucho más frecuentes, pues como 10, 20 veces menos todavía que el síndrome de Sézary. ¿Cómo definimos la micosis fungoide? Pues la micosis fungoide es un linfoma de células T cerebriformes y epidermotropas, y se llama así porque tiene una forma especial que recuerda a un cerebro y le gusta mucho vivir dentro de la capa más externa de la piel, dentro de la epidermis. Inicialmente se manifiesta en piel y evoluciona en estadios en forma de mancha y placa y tumor, que lo vamos a ver ahora después. Tardíamente puede dejar la piel y afectar a ganglios, a sangre periférica o incluso a vísceras, y puede ser potencialmente mortal esta enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, supone casi la mitad de todos los linfomas cutáneos, un poco más frecuente en hombres que en mujeres, y la edad media de aparición entre 40 y 50 años de edad. El diagnóstico no es fácil y se retrasa. Hasta hace nada, la media de retraso de diagnóstico de micosis fungoide desde el que el paciente consultaba era de unos 6 años. Ahora hemos mejorado y está alrededor de 3 años. Y el diagnóstico es difícil porque en la fase inicial son lesiones que recuerdan a un eczema y además se disfraza de otras enfermedades. Estas lesiones que recuerdan al eczema inicialmente son lesiones en forma de mancha, muy lisa, a veces con una descamación muy finita en la superficie, pero es un eczema que llama la atención que tiene un borde neto. Los eczemas normalmente, el paso de piel enferma a piel sana es un paso gradual. Además empieza a hacer islas de piel sana rodeadas de piel enferma y además tiene mucha tendencia a localizarse en zonas donde lleva mucho tiempo sin dar el sol, típicamente debajo del bañador o debajo del bikini. Con mucha frecuencia estas lesiones iniciales tienen un aspecto como si la piel estuviera atrófica, se ven con una especie de líneas muy finas, como si la piel fuera un poco más delgada que la piel normal.
La evolución, como decíamos antes, en mancha, placas, son lesiones que ya se tocan y algunos pacientes, felizmente no muchos, acaban haciendo lesiones tumorales como estas que ven aquí que pueden ser tremendas. Algunos pacientes, en vez de hacer esta evolución clásica de mancha, placa, tumor, hacen lo que se conoce como eritrodermia, que significa enrojecimiento generalizado de toda la piel. Toda la piel de arriba abajo se pone roja, como pueden ver aquí en esta imagen. El síndrome de Sézary es una enfermedad de la misma familia, supone 2% de todos los linfomas cutáneos. Clásicamente se consideraba una variante leucémica de la micosis fungoide, pero hoy sabemos que es una enfermedad diferente y se define por la tríada, o sea, 3 cosas de eritrodermia, que desde el principio es eritrodermia, ganglios en sangre, en axilas, en cuello, en las ingles, y además afectación en la sangre, en la piel y en el ganglio por lo que se conocen como células de Sézary, que son estas células que, como vistas al microscopio electrónico, recuerdan mucho a un cerebro. Cuando se corta un cerebro de la casquería, de que se venden para cocinarlos, los cerebros de los sesitos de cordero y cosas así tienen un aspecto muy parecido a lo que vemos aquí en esta imagen. Y son pacientes que tienen rojos de arriba abajo, eritrodermia, ganglios muy aumentados de tamaño, en este caso ganglios en la ingle, pero también en el cuello y en las axilas, ¿no? Con mucha frecuencia decimos que el manejo de los linfomas cutáneos tiene que ser multidisciplinar, no puede ser de una sola especialidad. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico es difícil y el tratamiento es complejo. De hecho, para poder diagnosticar correctamente los linfomas nos hacen falta siempre al menos 3 pilares: la clínica, la histopatología y la inmunohistoquímica, y esto va biopsia, hay que hacer biopsia para esto, y con mucha frecuencia nos hacen falta también estudios genéticos, estudios moleculares, de tal manera que la clínica es lo que vemos en la piel de los pacientes, la histología y la inmunohistoquímica, como decía, hace falta biopsias, se coge el material, se procesa, se ponen unos cristalitos que los patólogos miran al microscopio, y a veces nos hacen falta estudios moleculares también, ¿no? De hecho, es difícil además porque hay más de 20 enfermedades que simulan a una micosis fungoide, y además la micosis fungoide se disfraza de otras enfermedades. Entre los dermatólogos decimos que es una gran simuladora. Hay unas cuantas enfermedades que intentan engañarnos porque se disfrazan de otras, ¿no? Y eso es lo que hace que el retraso del diagnóstico a fecha de hoy sea 3 años, aunque clásicamente eran muchos más años. Y estas imágenes que ven aquí, que no se parecen en nada a las que he mostrado antes, en realidad son pacientes con micosis fungoide, así que eso justifica que no sea fácil diagnosticar a estos pacientes. ¿Cómo nos llegan los pacientes? ¿Cuál es el camino más frecuente hasta llegar a dermatología, a la unidad de linfomas? Pues desde primaria muchas veces los pacientes se diagnostican de hongos o de eczema o de psoriasis, lo tratan con el tratamiento correspondiente y como no responde nos lo mandan a dermatología. Desde dermatología, dentro de la dermatología hay dermatólogos generales y dermatólogos con alta especialización en psoriasis, en enfermedades autoinflamatorias, en cáncer de piel no melanoma, el melanoma, o en este caso tenemos también súper especialistas en linfoma. Pues a la consulta de linfomas, desde los dermatólogos generales, cuando no sospechan la micosis fungoide, hacen su diagnóstico diferencial, toman cultivos, hacen análisis y hacen biopsia y en ese momento cazan el diagnóstico, pero gracias a juntar toda la información de la clínica y la biopsia, ¿no? Y si sospechan, directamente nos la mandan a la consulta de linfoma de dermatología. Cuando llega la consulta de dermatología, lo primero que hacemos nosotros es no creernos que sea un linfoma y hacemos biopsias, habitualmente más de una, y hacemos buscar todo para apoyarnos en todos los pilares, en los 4 pilares que comentaba hace unos momentos. Hay veces que los pacientes tienen biopsias hechas en otros hospitales y pedimos las biopsias para verlas nosotros también. Y todo al final exige una adecuada correlación entre la clínica, la histología y los hallazgos moleculares, los hallazgos genéticos, para hacer un diagnóstico correcto, porque si no hacemos un buen diagnóstico es imposible hacer un buen tratamiento. Lo más difícil de todo es la micosis fungoide en las fases iniciales. De hecho, hace ya muchos años, en 2005, un grupo de trabajo de linfomas cutáneos, la Sociedad Internacional de Linfoma Cutáneo,
publicó una especie de criterios que iban dando puntos y si al final se conseguían 4 puntos, nos permitía hacer el diagnóstico de la micosis fungoidea en la fase precoz. En la fase avanzada es mucho más fácil, pero la fase precoz es muy difícil. Y a pesar de eso, en esta época, el retraso de diagnóstico era de 6 años. Hace pues poco más de un año, un grupo de dermatólogos que nos dedicamos a esto y que decidimos llamarnos a nosotros mismos expertos, y estoy yo por ahí, pues publicamos un artículo para intentar facilitar a médicos que no se dediquen a esto el diagnóstico. Y dentro de ellos había algunas cosas que ya hemos comentado. Las lesiones de tipo eczema con borde neto y con islas de piel sana, la localización debajo del bañador, el aspecto atrófico de esta piel, eran signos de alarma que deben hacer que un médico piense que lo que tiene delante no es un eczema, no es una psoriasis, sino que es otra cosa, ¿no? Y además hay una serie de criterios para hacer levantar las alarmas o poner en marcha alarmas que nos hagan pensar que lo que tiene el paciente no es otra cosa que un linfoma de piel. Y en general son, la mayoría de ellos, cosas que tú diagnosticas de algo, que estás seguro de que es ese problema, pero lo tratas de manera correcta y no responde bien. Cuando eso pasa a una alarma de que podrías estar ante un diagnóstico equivocado, por razones varias, entre ellas la que hemos comentado antes, que la micosis fungoide se disfraza de otras enfermedades. Y en este caso hay que biopsiar. Y si no sale, hay que volver a biopsiar, a lo mejor meses o 1 o 2 años después, pero hay que rebiopsiar. Y al final es la única manera de que hagamos un diagnóstico correcto, ¿no? El Sézary, el diagnóstico del síndrome de Sézary también es muy difícil. De hecho, la eritrodermia, el enrojecimiento difuso de la piel, es uno de los diagnósticos diferenciales más difíciles que tenemos en dermatología, porque hay un montón de enfermedades que se manifiestan igual y tú haces la biopsia y no hay manera de diferenciarlas. De hecho, muchas veces la única manera de estar seguros de que una eritrodermia de un paciente no es maligna es que 5, 10, 20 años después el paciente sigue con su eritrodermia y sigue vivo, porque las que son malignas del paciente son bastante agresivas, suelen ir mal, ¿no? Y hace falta manejo multidisciplinar. Por un lado, el linfoma, hace falta que los dermatólogos participemos. Los hematólogos, dependiendo de los centros, entran muy pronto en la enfermedad y en centros que tienen mucho manejo, los dermatólogos tenemos mucho manejo en linfoma cutáneo, pues entran más tarde, pero es necesario que participen y que conozcan a los pacientes. Para hacer el diagnóstico nos hace falta que los patólogos estén bien entrenados. Radioterapia oncológica también tiene que estar entrenado. Pero además hay una serie de problemas asociados a estos enfermos que exigen que participen los médicos de infecciosas, los cardiólogos, los psicólogos, porque tiene una carga emocional tremenda esta enfermedad, los endocrinos y los internistas, ¿no? Y al final es todo una labor de equipo, de múltiples especialidades, todo rodeando al paciente de linfoma cutáneo. Y una vez que tenemos ya bien el diagnóstico, hay una serie de tratamientos. Como las lesiones están en la piel, pues podemos hacer tratamientos dirigidos a la piel en forma de cremas, de distintos tipos, corticoides tópicos, mecloretamina. Hay una serie de tratamientos tópicos que podemos utilizar en la piel, pero también rayos UVA. A muchos pacientes les mandamos a tomar el sol y el sol es un buen tratamiento para esta enfermedad y ocasionalmente podemos utilizar también radioterapia. Cuando esto no es suficiente, lo que empezamos a hacer es tratamientos sistémicos, a veces solos o a veces asociados a los tratamientos de la piel. Y también hay un montón de tratamientos sistémicos. De hecho, la cantidad de tratamientos que hay disponibles son tantos que en algunos hospitales tienen más tratamientos que pacientes, porque esta es una enfermedad, como comentábamos, relativamente rara, ¿no? ¿Y cómo nos coordinamos? Pues tenemos cada vez más, en nuestro hospital tenemos, pero cada vez más en más hospitales están instaurándolas, una consulta en la cual en el mismo momento, en la mesa y al lado, codo con codo, hay un hematólogo y un dermatólogo, que de esa manera facilita mucho, ayuda mucho en la interpretación de los resultados y en el manejo del paciente. También tenemos un comité de linfomas cutáneos, participamos en los comités de los hematólogos, comités de casos difíciles o comités de trasplantes, porque alguno de estos pacientes al final tiene que ir a trasplante de médula. ¿Y cuáles son? Comentaba antes que hay un montón de problemas asociados. Muchos de estos pacientes tienen
una gran cantidad de descamación que son capaces de perder 20 o 30 gramos de escamas al día. Y eso es una pérdida proteica enorme que da problemas de nutrición. Ectropion es una alteración de los párpados de tal manera que la piel está tan rígida que tira del párpado hacia abajo, el ojo se queda abierto, no permite parpadear y puede dar graves problemas en el ojo y necesitamos ayuda de los oftalmólogos. Con mucha frecuencia estos pacientes tienen un picor horroroso. Muchas veces, bueno, a todos nos ha picado alguna vez un mosquito y las picaduras pueden tener 1 centímetro. Pues imaginemos lo que supone un picor de toda la piel, todas las horas del día, todos los días del año, en una situación horrorosa para los pacientes, ¿no? Además, para tener esa piel tan roja es muy importante que el corazón tiene que trabajar mucho para mantener esa piel roja. Y si es un paciente que previamente tiene una enfermedad cardíaca, pues eso le puede poner en graves aprietos y puede producir una insuficiencia cardíaca muy, muy seria, ¿no? Por otra parte, los pacientes estos con la piel, sobre todo los que tienen la piel roja, no saben controlar la temperatura. Su piel no es capaz de controlar la temperatura y en un ambiente frío pueden entrar en hipotermia y podrían morir por enfriamiento generalizado o lo contrario. En un ambiente muy cálido, muy caliente, no son capaces de perder temperatura, no pueden sudar. Y además la piel roja está metiendo mucho calor hacia el interior del cuerpo, así que podrían tener golpes de calor que también pueden ser muy graves. Además, toda esta piel que está tan roja o que tiene lesiones que se han ulcerado, pues no pone ningún límite para que entren microbios y las infecciones atraviesan la piel, llegan a la sangre y también pueden poner en graves aprietos a los pacientes, ¿no? Y junto a todo eso, pues los pacientes tienen lesiones visibles, lesiones en la piel, que origina un montón de problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos que también precisan atención. Y eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de AEAL y en la web que hemos realizado con motivo de la SEMO 2024. Muchas gracias a todos.